Empezamos el anime en un mundo dominado por el Hapna, una droga creada por el Dr. Skinner, un genio comparado con Einstein y las mentes más brillantes. Y este analgésico hace que te olvides de todo y seas feliz, estés en paz contigo mismo y lo mejor sin efectos secundarios. Básicamente un sueño hecho realidad, y gracias a esto dominó todo el mercado mundial rápidamente. Hasta que sin previo aviso, el Dr. Skinner desaparece por varios años y todo estaba tranquilo. Hasta que este vuelve a reaparecer después de 3 años con un anuncio mundial, diciendo que todos los que alguna vez hayan consumido el Hapna morirán en 30 días. Y toda la gente del mundo, y sin cuestionarse nada, le cree y empieza el fin del mundo. Alborotos por aquí y por allá, destrucciones, protestas, incendios, etc. Y de esta manera empieza Lazarus. Como dije antes, todos morirían en 30 días si es que nadie hace nada. Y como es muy tarde para crear una cura, porque ya no les daría tiempo, deciden crear un grupo especializado para encontrar al Dr. Skinner. Aunque antes de continuar, vemos el pasado de Axel, quien, como dije antes, tiene una enorme condena, que es casi una cadena perpetua literalmente, pero justo ese día es visitado por Hertz, quien lo saca de su celda y, como era de esperarse, termina escapando, empezando a correr como Usain Bolt y haciendo parkour a lo mono, hasta que se encuentra con el moreno, quien le dice que ya no tiene salida, cosa que es verdad porque está en la cima de este mini edificio, pero con lo que no contaba era que nuestro prota tiene los huevos bien puestos y se termina tirando, para después caer encima de este dron y no ripiar, aunque todo se termina yendo a la mierda por calenturiento, ya que se encuentra con la rubia y se pasa de ojo alegre y lo terminan capturando, para después llevárselo y presentarse frente a Hertz, quien les pone a todos estas cositas en las muñecas que básicamente son un método para evitar una traición, y con un solo botón se van a conocer a San Pedro. Pero bueno, ahora que no tienen otra cosa más que hacer que atrapar a Skinner, empieza la misión. Y lo primero que hacen es tener su primera pista gracias a Elena, que sería este búnker en Arizona, donde supuestamente está Skinner, así que todo el grupito va rápidamente, mientras que Elena se queda buscando con todas las cámaras de seguridad que puedan la cara de Skinner, donde una vez entra el moreno y el rubio, son atrapados por 2 malitos, quienes están buscando a un tal Kobayashi, mientras que Christine y Axel se encuentran con este tipo amarrado a una silla, quien supuestamente es Skinner, pero justo son interrumpidos por unos botijas quienes empiezan a disparar. Pero después de unos cuantos disparos todos se terminan calmando, ya que este viejo de aquí no era Skinner. Pero quien sí tiene buenas noticias es Elena, quien parece haber encontrado a Skinner, de no ser porque hay más de 100.000 Skinners. Te explico. Un hacker prodigio de las maquinitas alteró el reconocimiento facial de todas las cámaras de seguridad e implantó la cara del viejo en ellas. Y en todo el mundo solo hay 3 personas que pueden hacerlo, conocidos como el Mago, Doctor 909 y Elena. Y mientras que esta buscaba más información al respecto, el moreno y nuestro prota se dirigen a esta comunidad de mendigos para encontrar a un científico que fue compañero de Skinner. Y mientras lo buscaban se encuentran con Skinner, solo que no se dan cuenta y pasan de largo, encontrándose con el líder de esta comunidad, quien es un amigo de la cárcel de Axel, quien antes era hombre pero ahora es mujer, y se pone todo contento al ver a Axel, quien le pregunta sobre el científico al que están buscando y lo terminan encontrando. Y el moreno se encarga de hablar con quien no tiene mucha información sobre Skinner, ya que dejó de trabajar con él cuando aún no inventaba el Hapna. Pero lo único que recuerda de él es que tuvieron una discusión acalorada sobre que la abuela de Skinner preparaba el mejor postre, y con esta información para nada relevante terminan doxeando a la abuela de Skinner, quien vive en Turquía, y ahora el rubio con nuestro prota se dirigen con ella, y donde al llegar son atrapados por unos malitos, quienes casi los mandan con el de arriba, de no ser porque el rubio mencionó a la abuela de Skinner y los dejaron en paz. Y una vez con la vieja le preguntan si es que recientemente ha visto a su nieto,
Pero para no hacer más larga esta parte, la anciana no tiene nada de información, y lo único sospechoso que encuentran es una cámara de seguridad que los estaba espiando. Y mientras que estos vuelven de Turquía, el par de rubios fueron a la casa de Skinner, donde hay un montón de periodistas, pero aprovechan el desorden para hacerse pasar por la limpieza y logren entrar. Y buscando por aquí y por allá, no parecen encontrar nada, hasta que la rubia encuentra esta pastilla, que por el momento no se sabe para qué es. Ahora, gracias a Elena, quien andaba investigando sobre el hacker Doctor 909, se dan cuenta que días antes de que Skinner suelte su comunicado anunciando que el mundo se iba a ir a la mierda, alguien vendió todas sus acciones de Hapna, y de esta manera ganó una cantidad absurda de dinero. Y también había algo más curioso, y es que estas transacciones fueron realizadas en distintas partes del mundo, así que sí o sí tiene que haber una persona que esté relacionada, e investigando más logran dar con el culpable, que es este DJ, quien es el hacker, y este otro tipo, un corredor de bolsas, quienes casi todos los fines de semana están de fiesta y aprovechan esto para colarse y disfrazar al rubio de minita, porque uno no termina de saber los gustos de las personas. Y una vez dentro, y para la sorpresa de nadie, el dúo de rubias logra meterse en la sala VIP, donde aparecen los culpables, quienes drogan a todas las minitas, a excepción del rubio y la rubia, quienes empiezan una pelea para atraparlos. Pero como es obvio, se terminan escapando, y aparece Axel, quien es la representación del que tenga miedo a morir que no nazca, ya que hace un salto de fe para agarrarse al helicóptero que después, gracias a la ayuda de todo el grupito, logran derribar. Y antes de hundirse, interrogan a estos malitos, quienes no saben nada sobre Skinner, y el DJ solo hackeó los archivos de Delta Medicinal, con los cuales se enteró que el Hapna mutaría y así se hizo multimillonario. Y gracias a esto se enteran que Delta Medicinal sabía que Hapna mutaría, y en los archivos solo encuentran esta imagen medio rara. El caso es que ahora van con un científico de Delta Medicinal, quien recientemente estuvo subiendo mensajes encriptados en forma de música que contenían toda la información de los experimentos de Hapna, y este viejo de aquí les confirma todas sus sospechas, contándoles que hicieron experimentos con monos, los cuales después de varios meses de probar el Hapna no presentaban problemas, pero hubo uno de los monos que ripió. Y fue en ese momento que se dieron cuenta del peligro de Hapna, aunque fue demasiado tarde, y aunque intentaron hacer una cura, no fue posible. Y ahora todo el grupito aprovecha esto último para hacer creer al mundo en una convención que lograron encontrar la cura contra el Hapna. Y como esta noticia daría la vuelta al mundo, sí o sí llegaría a los oídos de Skinner, quien seguramente enviaría a alguien para comprobar si era verdad. Y con esto en mente organizan todo, poniendo un montón de cámaras de seguridad, escáneres y todo para identificar a todas las personas. Y de esta forma empieza la reunión, que para la sorpresa de nadie termina pasando algo, y es que son hackeados desde fuera, haciendo que todo entre en descontrol. Y este viejo aprovecha esto para vacunarse con la supuesta cura y salvarse, mientras que Elena está tratando de identificar al hacker, que resulta estar en Turquía. Y esta tipa, Wizard, quien una vez es descubierta, zafa en su caravana y le pierden el rastro. Y de esta manera se quedan sin nada de información. Pero gracias a Hersh logran dar con un culto que adora una inteligencia artificial, pues resulta que esta IA está inspirada en el cerebro de Skinner, y quieren aprovechar esto para ver si es que tiene algo de información. Pero no resulta ser tan fácil, ya que esta IA es la líder de un culto junto a este tipo, quien es un ex científico quien se robó la IA y formó su propio culto. Y como dije al inicio del anime, Elena pertenecía a este culto, y aprovecha esto para ir junto al rubio a su antiguo hogar, donde intenta engañar a todos y casi lo consigue, de no ser por esta zapa de aquí, quien envidia a Elena porque ella sí se pudo ir, y gracias a que ésta los entregó, iban a sacrificarlos para así expiar sus pecados. Pero obviamente el resto de Lazarus no iba a permitir esto, y los rescataron.
gracias a que la Zapa se terminó arrepintiendo de lo que hizo y los ayudó. Pero igualmente todo el culto terminó desuscribiéndose de la vida, y Axel va con la IA de Skinner, a quien le pregunta por qué hizo todo eso, y la IA le dice que tenía las instrucciones de convertirse en un dios, y que Dios no puede jugar con la vida como si no fuera nada. Y por esto hizo lo que hizo. Pero bueno, ahora con la IA en sus manos empiezan a analizar todo lo que tiene, mientras que ven como en las noticias se empiezan a cumplir las predicciones que hizo Skinner hace 3 años, donde decía que el hielo de los polos se iba a derretir. En fin, ahora lo importante es que solo quedan 15 días para que empiecen a ripear los primeros consumidores de Havna, así que no tienen tiempo que perder, por lo que gracias a la IA consiguen unas coordenadas, que resultan ser las ubicaciones de unas islas hundidas. Pero lo más curioso es que Skinner hace unos años compró varias de estas islas, por lo que ahora cada uno de los integrantes va a cada ubicación, donde no parece haber nada interesante, aparte de que todo está hundido y bajo el agua. Y la rubia solo se queda a modo nostálgica viendo el cielo, mientras que Axel se encuentra con este tipo, quien le cuenta más sobre las islas, diciéndole que la mayoría de población de ahí sufre de analgesia, que es como una especie de enfermedad que les impide sentir dolor, y por esto casi nadie de ese lugar tomó Havna. Pero ahí no queda todo, ya que resulta que Skinner utilizó a los pobladores de ese lugar para crear Havna. Y mientras que Elena investigaba más al respecto, volvemos con Hersh, quien se reencontró con el calvo, quien es su superior y quien la citó para hablar de Skinner. Y Hersh parece conocerlo de antes. Mientras que Elena termina encontrando información sobre los científicos que trabajaron con Skinner, y Hersh estaba dentro de ellos. Y al confrontarla, esta les confiesa que sí, trabajó con Skinner, pero antes de terminar el Havna, terminó desapareciendo y nunca más lo volvió a ver hasta sus declaraciones. En fin, una vez aclarado esto, se dan cuenta que falta un miembro de Lazarus, la rubia, quien no lo dije, pero esta fue secuestrada por unos agentes rusos, porque sí. Esta, antes de convertirse en un miembro de Lazarus, era una agente rusa de nombre Sashenka, pero quien aprovechó para fingir su muerte durante una misión para así empezar desde cero. Y aunque esta se haya operado la cara para que no la reconozcan, la terminaron capturando. Y mientras que la agarran de saco de boxeo, volvemos con el grupito, quienes obviamente no la iban a abandonar y terminan yendo a su rescate, estrellando un buque enorme contra esta petrolera para ocasionar un incendio que distraiga a todos, y Axel se pueda infiltrar, mientras que desde afuera Elena hackea la petrolera y le da la ubicación de la rubia, quien es encontrada por Axel, quien le dice que no le importa su pasado y la deja solo un momento para limpiar el exterior. Pero mientras esta está sola, se encuentra con esta tipa, Inga, quien era la superior de la rubia cuando esta era una agente rusa, aunque esta más que una amiga, eran más cercanas. Pero después de que la rubia ripiase, porque sí, esta sí se murió de verdad, pero después revivió, tomó esto como una oportunidad para zafar. Y mientras que estas dos están conversando, aparece este malito de aquí, quien escucha todo y le termina disparando a Inga por traidora y lesbiana. Y justo llega Axel, quien lo desvive y se termina llevando a la rubia con el corazón roto. Y de esta manera el plan resulta ser un éxito, de no ser porque alguien se terminó chivando todo a las autoridades, quienes llaman a Hersh y al calvo para tener una audiencia sobre sus avances para atrapar a Skinner. Y ahora conocemos a un nuevo personaje, este tipo de lentes, Snyder, quien junto a todos los miembros de la sala se enteraron que Lazarus, en vez de capturar a Skinner, han causado más disturbios por toda la ciudad y casi provocan una guerra al rescatar a la rubia, de quien no confían casi nada por ser una ex agente rusa. Y para tener más apoyo en la disolución de Lazarus, llaman a un testigo, el rubio, quien jugó de agente doble para espiar a Lazarus durante todo este tiempo. Y mientras que esto está pasando, volvemos con el moreno y nuestro prota, quienes ya estaban sospechando de que alguien los estaba espiando. Y también se enteraron que los están escuchando en todo momento. Y lo más lógico es que después de capturar a Skinner los manden a ripiar a todos. Pero bueno,
Volviendo con la audiencia, el rubio manda a la mierda todo y defiende a Lazarus, diciendo que el rescate de la rubia era necesario para atrapar a Skinner, quien para la sorpresa de todos lanza un nuevo comunicado, donde dice que en vez de que todo el mundo lo esté buscando, andan más preocupados por sus dominios territoriales, y no parece importarles que van a morir. Y como guinda del pastel, les dice que la primera persona en ripiar debido a los efectos del Hapna será él, en 10 días exactos, si es que no lo encuentran antes. Y obviamente después de esto no tiene sentido la reunión, y el jefazo les da 10 días para capturar a Skinner antes de ser disueltos. Mientras que por otra parte, volvemos con el malito de lentes, quien está hablando con este otro militar y tienen la mira en nuestro prota, ya que quieren eliminar todas las pruebas de la cárcel. Porque sí, nos enteramos que antes de que el Hapna estuviese listo para salir al público, utilizaron a los presos de la cárcel de Arizona para utilizarlos de conejillos de indias en los experimentos, de los cuales solo sobrevivieron Axel y un doctor más. Y por todo esto, Snyder decide contratar a un ripiador profesional para que desviva a Axel por 30 milloncitos de dólares. Y aprovecho este momento para recomendarles un resumen que trata sobre un ripiador profesional llamado The Fable. Se los dejo aquí. Ahora sí, volviendo con la historia principal, ¿recuerdan la pastilla que encontraron el dúo de rubios en la casa de Skinner? Pues después de analizarla, se dieron cuenta que esta era necesaria para las personas que tuviesen un corazón artificial, por lo que sospechan que Skinner se haya operado. Pero al buscar información en todos los hospitales del mundo, no encuentran nada. Y la única información que tienen es gracias a Hersh, quien les dice que escuchó sobre un hospital exclusivo para gente millonaria, donde tienen completa privacidad. Y dicho hospital sí existe, ya que el rubio se los confirma. Quien no es un mendigo, sino que es un multimillonario, hijo de la familia Astron, quien los lleva hasta su casa, que más que una casa es una mansión enorme, donde se reencuentra con su hermana, a quien no ve hace un montón de años y quien le da un estate quieto por desaparecer. El caso es que esta no quiere decir ni una mierda por desaparecer durante tanto tiempo, que ni fue al funeral de su padre, pero este le dice que lo hizo por venganza, ya que su padre no fue al funeral de su madre, aunque al final nos enteramos que sí fue, pero escondido. Bueno, lo importante es que la rubia termina aceptando, pero con una condición, que pase el fin de semana con ella. Y el rubio termina aceptando, pero le dice que será la semana que viene, ya que antes va a atrapar a Skinner y salvar a la humanidad. Y ahora con la nueva información, van hasta el hospital exclusivo, donde se encuentran con esta médica quien lo conoce y ya sabía que en algún momento alguien le preguntaría sobre Skinner, y les confiesa todo. Que sí, Skinner se operó ahí del corazón y les entrega este USB para que lo analicen y puedan encontrarlo. Y mientras que esto pasa, volvemos con el calvo y Hersh, quienes están viendo unas cámaras de seguridad que captaron a Skinner en el aeropuerto hace años, cuando ocurrió un accidente donde murieron un montón de personas gracias a que explotó esta maleta con un prototipo de Hapna. Y también termina contándole a Hersh todo lo que dije de Axel, y que lo utilizaron de conejillas y todo el tema. Y esto Hersh se lo cuenta a nuestro prota, a quien manda a buscar a el doctor que trabajó en la cárcel para sacarle más información. Pero Axel de camino termina encontrándose con el ripiador profesional, quien ya recibió su pago y ahora tiene la misión de mandarlo con Mama Coco. Por otra parte, volvemos con Elena y el moreno, quien después de examinar el USB que les dieron, obtienen la ubicación de Wizard, la hacker que parece estar trabajando con Skinner. Y ahora con esta información salen volando hasta Pakistán, donde al llegar vemos como Elena está medio mal, debido al parecer a los efectos del Hapna. Y por si esto no fuera poco, son interceptados por unos militares, así que Elena tiene que seguir sola mientras que el moreno los distrae. Y todo termina saliendo bien hasta que la muy estúpida se termina confundiendo de calle, así que tiene que dar toda la vuelta. Y casi se le escapa a la hacker de no ser porque justo se desmayó frente a ella, quien no es mala persona y la terminó ayudando.
Mientras que por otra parte volvemos con Hersh, quien ahora va con el ejército para confrontar a Snyder y que este retire sus soldados de Pakistán, ya que estos capturaron al moreno y están buscando a Elena. Y para convencerlo, le dice que si no hace lo que le pide, revelará toda la información que tiene, ya saben sobre qué, los experimentos en la cárcel de Arizona, Axel, el Hapna, etc. Aunque estas amenazas se las termina metiendo bien al culo, ya que la terminan arrestando. Mientras que por otra parte, volvemos con nuestro prota, quien se encuentra con el ripiador profesional y quien causa una explosión enorme en toda la avenida para detenerlo, empezando a dispararle, explotando toda la mierda, pero aún así, Axel es como una cucaracha, no se muere con nada. Pero lo más curioso es que estos dos pelean de forma similar. Hasta que nuestro prota cae al agua, sale como perro mojado, y tienen la segunda parte de la pelea, hasta que en cierto tipo, este tipo termina viendo el collar de Axel, cosa que hace que este empiece a flashear cosas de su pasado, donde vemos algo así como una escuela de hace siglos, donde los educaban desde niños, para no tener sentimientos, no tener remordimientos, básicamente los entrenaban para que se conviertan en futuros ripiadores. Y parece que Axel y este enfermo de aquí salieron del mismo lugar. Pero bueno, después de esto el enfermo se puso modo rabioso y atraviesa a Axel como un pollo. Y le pregunta sobre el Handam. Pero antes de que le diga algo, llega la rubia, quien fue enviada para ayudarlo, aunque en la situación en la que está Axel era en vano, ya que este termina estirando la pata. Nah, mentira, obviamente no muere y es salvado no sé cómo. Aunque no todos son buenas noticias, ya que su testigo, el médico, fue ripiado. Y ahora que Axel ha estado tan cerca de la muerte, se pone modo nostálgico, recordando su pasado, contándole a la rubia que no tiene a nadie y que los dos únicos amigos que tenía murieron cuando este era un niño. Y desde ese momento siempre intentó no encariñarse con las personas, pero ahora se siente cómodo en el lugar donde está. Y mientras que estos dos están hablando, volvemos con Elena y su nueva amiga, Lynn, quien le dice que sí, esta está trabajando con Skinner, ya que esta pertenece a una de las islas de los habitantes con analgesia, y cuando Skinner fue a investigarlos, les ayudó económicamente, y por eso esta lo está ayudando. Aunque todo esto importa una mierda, ya que les termina dando la ubicación de Skinner, quien para la sorpresa de todos sigue estando en el mismo lugar donde apareció por primera vez, la comunidad de Babilonia. Y ahora con esta información, el moreno, quien fue ayudado por Lynn a escapar, y Elena van de regreso para capturarlo. Y mientras que esto está pasando, volvemos con el pelado, quien después de enterarse de la captura de Hersh, va con la presidenta, a quien le pide unos favores. ¿Y qué cosa quiere conseguir? Pues una orden directa para allanar la sede de Inskons, o sea, el ejército. Y como la presidenta está a punto de estirar la pata, porque también consumió Hapna, termina aceptando. Y ahora con esto, el pelado se dirige a Inskons, donde Snyder y este militar están hablando. Y este último le dice que las cosas ya escalaron demasiado, y que ya no cuente con su ayuda. Y planea contarle todo a sus superiores y echarle la culpa a él. Pero por su intento de traicionarlo, Snyder lo desuscribe de la vida, para que no diga nada. Mientras que volvemos con nuestra prota y la rubia, quien es llamada para atrapar a Skinner. Y antes de despedirse de Axel, le dice si es que no hay algo de lo que se arrepiente. Y este le dice que no, pero es interrumpido por la rubia, quien le da un besito. Pero bueno, una vez la rubia llega, se encuentra con el DJ, quien los está ayudando para bajar su condena. Y gracias a este y a la secretaria del pelado, nos enteramos de la verdadera identidad del ripiador profesional. Y agárrense, ya que este y HQ, o sea su mediador, son la misma persona. O sea que este enfermo es el fragmentado literalmente, y quien participó al parecer en un programa llamado Handam. Pero quien ahora está modo rabioso y quiere mandar con Mamacoco sí o sí a Axel. El caso es que ahora todo Lazarus está reunido, zafan en dirección para capturar a Skinner, mientras que al mismo tiempo el pelado llega a las instalaciones de Inskons, donde planea hacer un allanamiento para rescatar a Hersh. Y todo esto lo están haciendo contra reloj, ya que solo queda un día para que Skinner estire la pata.
Y ahora sí empieza la parte final, viendo cómo a Axel le llega un mensaje del asesino, quien le dice que lo vea donde el ángel vigila. Y obviamente, como nuestro prota es una persona completamente cuerda, planea ir, después de que lo atravesaran como pollo. Mientras esto pasa, volvemos con el pelado, quien llega a Inscons, donde planea arrestar al malito de lentes, después de confesar que ya se enteró de todo. Y nos enteramos que este enfermo utilizó el Havna para desarrollar armas biológicas. Y cuando Skinner se robó una maleta con este prototipo, lo mandó a ripiar. Y ahí fue donde ocurrió el accidente, donde ripiaron un montón de personas. Pero bueno, de esta manera el pelado termina arrestando a Snyder. Y como dije antes, también nos enteramos del proyecto Handam, que gracias al DJ, quien logra desencriptar todo, nos enteramos de casi todo lo que dije antes, que se dedicaban a entrenar niños para convertirlos en asesinos, pero resulta que en uno de estos proyectos, uno de los niños enloqueció, desviviendo a todos y escapando. Y este niño es el malito que está persiguiendo a Axel, y quien no recuerda nada de su pasado debido a todos los traumas. Y hablando de este, volvemos con Axel, quien se escapó y se reencontró con su ripiador, a la vez que todo el ejército lo está buscando para mandarlo con el de arriba, ya que esta es la única prueba viviente de todos los experimentos. Y de esta manera empieza la pelea final, donde obviamente están haciendo mierda a Axel por todas sus heridas, hasta que llega un helicóptero, quien es derribado por el malito, cosa que es una estupidez, ya que este se estrella y manda a la mierda a todo el edificio, donde nuestro prota se pone a hacer parkour en pleno derrumbe, aunque esto no es suficiente y termina ripiando. Nah, mentira, este tiene un Trevor metido en el culo y sobrevive, y el único que queda aplastado fue el malito, quien ya recordó su pasado, flasheando que el Hamdan, después de tener huecos en la cara, moría al 7º día, y de esta manera, pudiendo recordar sus memorias perdidas, estira la pata. Y ahora sí, vamos con la parte final, el encuentro con Skinner. Aunque antes el pelado tiene una llamada con Elena, quien le dice que tenía fiebre por los efectos del Havna, pero después desaparecieron de la nada. Y gracias a el pelado nos enteramos de lo último y más importante. Y resulta que Skinner se opuso a que utilizaran el Havna para crear armas biológicas y planeaba filtrar información en Europa, por lo que mandaron a ripiarlo donde ocurrió el incidente del aeropuerto. Y para completa conveniencia del guión, nos enteramos que justo, los 5 protagonistas estaban en el mismo país. Pero no es solo eso, sino que estaban en el mismo lugar, en el mismo aeropuerto y a la misma hora donde explotó la maleta, liberando el gas, cosa que hizo que estos se infectaran, mutaran y crearan una resistencia al Havna, después de literalmente morir y revivir. Sí, en todo el tiempo que vi anime no vi una fumada más grande que esta. Y esto no es lo único, ya que casi todo el mundo que consumió Havna tiene la misma resistencia. En fin, ahora sí, van a reencontrarse con Skinner, quien como dije antes seguía en el mismo lugar, así que no tardan mucho en encontrarlo, quien antes de morir le da a Hersh la cura contra el Havna, y le explica que hizo todo lo que hizo, ya que después del incidente del aeropuerto quedó medio loquito, y perdió la fe en la humanidad. Y por eso hizo todo, y planea autorripiarse, ya que no tomó el antídoto contra el Havna, y está en la fase final, y de esta manera estira la pata. Y vemos como Hersh empieza a llorar, ya que estos dos tenían un romance. Y ahora sí, como parte final, llega el pelado, quien los libera por órdenes del presidente de Estados Unidos, y Lazarus se disuelve, para después volverse a armar y continuar con las aventuras, viendo ahora como todo el mundo empieza a producir el antídoto de forma masiva, gastando decenas de millones de dólares en el chiste de Skinner. Pero bueno, de esta manera termina Lazarus, dejando un final bueno o malo, no lo sé, un final y ya. En fin, eso es todo y adiós. Aquel paisaje que no alcanzo hoy, lo tengo que caminar con mi dolor. En este viaje estaré en soledad, lejano es el camino.